Bueno, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Todo más Todo con Jesús y Daniel. Pero ustedes se preguntarán, ¿dónde está Jesús? Pues Jesús tiene unos compromisos personales, pero ya ustedes conocen a Soraya, quien es nuestra traductora para las entrevistas en inglés. Y nos va a acompañar el día de hoy porque, bueno, Jesús no puede estar, así que nos va a estar acompañando Soraya para entrevistar a la bellísima Glendis, quien es la representante de Nicaragua en el próximo Miss Grand International a celebrarse en Vietnam en el mes de octubre. Así que, Soraya, bienvenida nuevamente a este espacio. Muchas gracias. Soy alguien con pelo más largo que Jesús, pero bueno, encantada de estar aquí. Sigan a Soraya porque siempre nos está apoyando con las entrevistas en inglés, porque ustedes ya saben, no es que yo no lo sepa, yo sé inglés a la perfección, pero yo le quiero dar la oportunidad a Soraya para que se luzca también. No, mentira, yo no sé inglés. Entonces, bueno, ya saben que pueden seguir esta entrevista y todas las entrevistas en Spotify. Estamos en Spotify como Todo más Todo. Esta entrevista también está colgada en YouTube y aquí en Instagram, así que excusa no hay. Así que les presentamos a quien es la titular por Nicaragua para este Miss Grand International, Glendis. Bienvenida. Hola, mucho gusto, un placer estar con usted el día de hoy. Mucho gusto, Soraya. Orgullosamente yo soy la representante de la Tierra de Lagos y Volcanes, Nicaragua. Y bueno, platiquemos, porque voy todo por el todo. Me encanta, me encanta. Glendis, el año pasado concursaste en otro certamen rumbo a otro concurso internacional y déjame decirte que tú eras mi favorita, tú eras una de mis favoritas y bueno, llegaste allí y este año por fin se te cumplió ese sueño, ese anhelo de representar a tu país en un concurso internacional y me alegra muchísimo porque eres una chica preparada. Para quienes no saben, Glendis es licenciada en diplomacia, además de esto ya ha llevado una campaña desde siempre contra la xenofobia, la discriminación, el acoso cibernético. Ese siempre ha sido su eslogan y lo va a llevar nuevamente, por lo que estoy viendo, para el Miss Grand International. Me alegra muchísimo eso. Es una mujer que además tiene un cuerpo espectacular. Ya quisiera yo, mi amor, tener esa cuerpaza que tiene esta mujer. Glendis, cuéntame, ¿cómo ha sido esa determinación para representar a tu país y no cansarte y seguir intentándolo hasta lograrlo? Bueno, te cuento que yo comencé como en el 2015, fue en El Mundo, Nicaragua, y me acuerdo que era una serie de televisión, ¿verdad? Entonces me eliminaron, yo como que, ¿qué? No puede ser, yo voy a regresar el otro año más preparada, con una mejor, porque yo no me maquillaba, yo no sabía caminar en tacones, entonces digo, no, me gustó El Mundo, y yo dije, no, voy a luchar por una corona nacional. Entonces así fue que fue como mi primera escuela, El Mundo, Nicaragua. Luego de eso quedé de primera princesa, segunda finalista, en el mismo certamen, y me enviaron a China a representar a Nicaragua en Miss International Queen of the Year, que fue en el 2017. Y luego de eso fui a otro internacional que se llama Miss Oriental Turismo, y así he ido, pero yo dije, no, o sea, el orgullo, la satisfacción que te da ganarte una corona nacional, o sea, es indescriptible. Ahora que ya lo sentí, puedo decirte que una de las mejores sensaciones que te puede dar por la vida, como cumplir una meta, cumplir ese sueño que desde niño pues he tenido, porque sin saber, o sea, nada del mundo de la belleza, yo siempre miré certámenes de belleza, siempre miraba como el Miss Universo, desde chiquita, pues, entonces yo dije, no, o sea, me encanta el mundo de las misses, yo quiero ser una reina. Qué bueno. Sí, entonces como que nunca me di por vencida, o sea, nunca, yo siento que las personas que me están viendo, a los muchachos, muchachas que me están observando ahorita, muchachos, no se den por vencidos nunca, por más críticas que reciban, por más bullying, por ciberbullying, porque te digan necia, porque te digan que ya aburrís, no dejen de luchar por sus sueños. Es como cuando queremos aprender a andar en bicicleta, nos choveamos las rodillas, pero ahí seguimos, y así es lo mismo con los sueños, se tienen que trabajar, se tienen que luchar, se tienen que sufrir hasta que lo logramos. Determinación, hay que tener la determinación.
Ujú, efectivamente, Bueno, es un mensaje súper importante. exacto, fíjate que, bueno, he tenido el honor y el gusto de representar a mis dos naciones. Yo soy nicaragüense, costarricense, soy mi International Costa Rica 2018 y con orgullo lo digo. O sea, fue una oportunidad para abrirme en el mundo de los Grand Slam. Fue mi primer Grand Slam y este es mi segundo. Y en este voy el todo por el todo, ya te lo digo. O sea, yo voy directo a darlo el alma, la pasión, todo, todo por mi Nicaragua. Soraya. Yo te quería preguntar por qué has elegido Miss Grand Nicaragua y para concursar en Miss Grand esta vez, viniendo de Miss Mundo. Bueno, mira, yo he participado en los 3 certámenes nacionales más importantes de mi país. Participé en Miss Mundo, participé en Miss Nicaragua, quedando de virreina en 2021 y hoy, orgullosamente, soy Miss Grand. Yo siento que, bueno, todos los certámenes tienen una personalidad. Entonces uno tiene que aprender a adaptarse a esa personalidad sin perder la esencia de uno. Entonces yo siento que Correcto. yo puedo dar el todo. O sea, me encanta, aparte que todos estos años, estos últimos 11 años, o sea, que desde que nació el Miss Grand, lo he venido viendo y lo he visto crecer. Y es un certamen que me encanta, o sea, tiene una proyección increíble, los escenarios son increíbles, las actividades que hacen son increíbles. Me gusta el mensaje que tienen también de paz. Me gusta que den un speech cuando en la noche final, porque, o sea, uno agarra y se apropia de una problemática social y eso me encanta, o sea, eso me encanta. Yo hoy por hoy estoy luchando en contra del ciberbullying, del ciberacoso, porque lo he vivido, lo he sufrido y las personas no le dan mucha visibilidad, fíjate, lo ven como, no hay una herida física, no importa, pero no, la herida psicológica que te puede dejar el acoso cibernético puede perdurar en el tiempo y ha acabado con muchas vidas de muchas personas y hay personas que están actualmente en terapia a causa del ciberbullying. Entonces estoy como con esa bandera y quiero llegar a cada rincón del mundo con el mensaje que usemos las redes sociales con responsabilidad, con respeto, con empatía. Así es. Glendy, que las últimas reinas nicaragüenses no han logrado esa tan anhelada clasificación en el Miss Grand International. ¿Qué crees tú que le falta a Nicaragua para lograr esa tan anhelada clasificación y la corona, por supuesto, y el reconocimiento que debe tener la mujer nicaragüense en este Grand Slam? Mira, pues a mis asesoras no les ha faltado nada, son mujeres que han entregado la pasión, el amor, que han dado una buena representación de mi país y la verdad estoy muy orgullosa de ellas, las apoyé en su tiempo y te digo que yo, Glenis Medina, te puedo hablar desde mi experiencia, yo quiero mostrarle al mundo, yo quiero mostrarle a la organización del Miss Grand International cuán gran es Nicaragua. O sea, quiero enseñarles las bellezas, no solamente hablarles de los lagos y volcanes, quiero ir y enseñarles los lagos y volcanes que tenemos nosotros. Quiero meterme, que vean la gastronomía, que conozcan las ganas. Nosotros nicaragüenses somos personas persistentes, guerreros, luchadores. O sea, nosotros donde quiera que estemos, no importa en el país que estemos, salimos adelante, porque somos personas que no nos sabemos rendir. Entonces ya, o sea, ya mi antecesora han dado el todo por el todo, pero vengo por la revancha, muchachos, necesito que nos vean, necesito entrar a ese top, así que voy del todo por el todo. Bueno, ya sabemos que todas las reinas y sobre todo las ganadoras llevan una preparación detrás súper importante y yo quiero saber exactamente cómo te estás preparando tú para asegurarte de que vas a estar en ese top. Mira, ahorita yo no puedo decir dónde me voy a preparar porque me ahorcan en la organización. Quieren ser como sorpresa, pero va a ser con un equipo internacional. Este próximo junio voy a estar viajando a mediados de este mes. Voy a estar viajando fuera para mi preparación. Ya tengo mi ticket. Cuando mi director me mandó el ticket de avión fue como ¡ah, qué emoción! O sea, yo voy a absorber porque, o sea, como quiero absorber todo lo positivo, porque en todos los países hay algo positivo. Mira, entonces, a ese país que voy, yo admiro mucho, hay reinotas, y quiero absorber todo lo bueno de ellos y poder llevarme ese pedacito de Latinoamérica, pues porque es un país latinoamericano, para que se Glenis no lo dijo, pero yo sí lo voy a decir. Glenis no lo dijo, pero yo sí lo voy a decir.
no, Glenny se tomó un país tricolor, a un país tricolor. El top Se nos top va a de los preparar. certámenes. Y déjame decirte, aprovecha de absorber todo lo que puedas, de aprender y como tú mismo lo dijiste al inicio de esta entrevista, de siempre mantener tu esencia, aprender todo lo que puedas, pero siempre ser tú en la pasarela, en la entrevista, en todo lo que vayas a hacer, porque finalmente eso es lo que más valora un jurado y lo que más valora una organización, que una reina sea ella en su esencia pura y eso es lo que hemos visto en todas las reinas del Miss Grand International, que son ellas mismas. Glenis, ¿qué crees tú que es más importante para trabajar poniendo en orden para ser una Miss Grand International? ¿El cuerpo, la oratoria, el inglés? ¿Por cuál iniciarías tú? ¿Cuál es ese primer tópico en el que más trabajarías? mira, o sea, yo he visto, porque, bueno, estos últimos meses me he estado empapando de todo lo que es Miss Grand International, o sea, me he visto todos los Miss Grand, he seguido, o sea, todos los perfiles de las reinas, porque, o sea, uno tiene que estudiar a dónde va, o sea, siempre. Eso es correcto. Entonces, yo siento que todas las mujeres que han ganado han sido un conjunto de todo, de un todo. Entonces, o sea, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. O sea, una reina que tenga un cuerpazo, pues muy lindo, va a tener una buena proyección y todo lo que sea. Pero yo quiero trabajar mucho en mi mensaje, en mi oratoria, en lo que quiero expresar a las personas, lo que quiero transmitir. Pulir mi inglés, obviamente, pulir mi pasarela, porque nadie nace aprendido y eso se aprende. O sea, entonces yo, full pasarela, ahorita voy full pasarela en un paisote ahí que es buenísimo. Y bueno, pulir el inglés, porque ¿cómo voy a llegar a un país donde no se habla mi idioma a transmitir un mensaje que no sea de un idioma que no sé hablar? O sea, gracias a Dios pues sé hablar inglés, pero siempre hay que pulirse en todos los aspectos de la vida. Totalmente de acuerdo. Yo, a mí una cosa que me encanta de los certámenes internacionales es ver los looks que llevan las chicas todos los días, analizarlos. Ya sabemos que Daniel y Jesús hacen muchos análisis en todas las partes de los certámenes internacionales. El año pasado hicieron de Grand, estuve en uno de ellos. Y yo quiero saber si ya tienes alguna idea de alguno de los looks que vas a llevar o del estilo que te gustaría presentar. Mira, yo amo la moda, o sea, a mí me encanta innovar, me encanta la moda, me gusta como empaparme de todo eso y créeme que mis looks van a ser grandiosos. O sea, no, mira, ¿Lo estás eligiendo tú o todo el equipo? mira, yo siento, bueno, nosotros, Miss Grand Nicaragua es un equipo, es un conjunto de ideas, de equipo, que me gusta esto, que esto, las propuestas y todo eso. Pero te dejan ser, o sea, te dejan ser vos. O sea, yo digo, bueno, a mí me gusta esta cosa, me gusta cómo me queda, yo sé qué colores pues me van bien y todo eso, y ellos me dan su opinión. Entonces es como un conjunto de todo. Y bueno, ya los looks tengo ya armado. O sea, yo soy una soñadora, yo soy una mujer que sueña despierta. Yo ya me vi cómo voy a llegar al aeropuerto. Yo ya me vi mi entrada. Ya me vi, o sea, literalmente, mira, firmando ya para mi habitación. Entonces ya tengo todo eso. Me encanta, esa es la actitud. Ella está lista para Vietnam, ella está lista para dar la guerra. Glenis, ¿cuál es tu etapa favorita del concurso? Está la cena de bienvenida, está la preliminar, el desfile traje de baño, desfile traje de gala final. ¿Cuál es esa etapa que tú más estás esperando para disfrutártela? Mira, de primera entrada me gusta el desfile con las coronas. O sea, que cada una va desfilando con sus coronas. Ese me mata. O sea, no, es que, ay, no, muchachos, que yo todos los días me visualizo. Entonces, como que ese día yo ya me lo viví como 1000 veces en mi cabeza. Y ese día yo sé que va a ser muy especial para mí, pues, porque es como que llevas la corona con la que ganaste, la corona con la que estás representando tu sueño, tu meta, tu anhelo. Entonces estás paseando sobre una pasarela donde llevas con vos el orgullo de tu país, pero también ese sueño, esa meta cumplida.
ese día yo sé que va a ser muy especial para mí. Otra cosa que me encanta es la preliminar. Yo siento que en la preliminar se elige todo. O sea, en la preliminar, ahí ya es como que el jurado ya sabe cuál va a ser el top y todo eso. Entonces en la preliminar voy a dar el todo por el todo. Perfecto, como debe ser, porque tal es la preliminar. A mí otra parte que me gusta muchísimo del certamen de Gran es el traje típico. Y no sé si ya sabes cuál va a ser tu traje típico y sobre todo, si es de estos gigantes, si sabéis cómo vais a hacer toda la logística de llevar ese traje desde Nicaragua hasta Vietnam. Bueno, mira, ya me platicaron más o menos la idea, me plantearon 3 ideas y las 3 me encantan porque algo diferente no se ha visto antes de una reina nicaragüense llevar este tipo de concepto, entonces algo que va a ser muy lindo para toda mi gente, yo sé que lo van a disfrutar y se van a apreciar, aparte que de un diseñador que es muy bueno, o sea que él es, bueno, no es por nada, pero en mi país sobra el talento y ellos son demasiado talentosos, pero él en especial, por el que más hace el traje típico, es un diseñador increíble, creo que lo puedo decir, va a ser Jorgito Salazar, él ha hecho anteriormente trajes para diferentes reinas y me encanta, o sea, me encanta el concepto porque es innovador, es nuevo y tengo la ventaja también que la franquicia de Miss Grand Nicaragua la tiene Benitours, que es una agencia de viajes, entonces ellos con todo esto de logística para viajes, planeación y ellos están demasiado equipados. Entonces, yo sé que esa parte de logística ellos lo van a hacer excelente porque es una gran agencia de viaje y no me preocupo por ese tema. Oye, eso es una suerte, ¿eh? Sí. Sí. Gladys, ¿cuál es tu Miss Grand International favorita y por qué? Que no sea la actual. Porque cada vez que entrevisto a la reina, eligen a la actual. No, que no sea la actual. ¿Cuál es tu favorita? Ay, mira. Bueno, tengo en el corazón a la Miss Vietnam, la que ganó la primer Grand para su país, porque ella participó conmigo en el Miss International 2018. Sí. Sí. Entonces, como haberla conocido, ella tiene un ángel hermoso y me alegró mucho verla ganar. Entonces, como ella tiene como una bondad, ella es sensual, pero sin ser exagerada. Ella, no sé, me encanta, ella es súper linda. Y bueno, la venezolana, Valentina, ella, o sea, esa mujer yo la veo, yo me derrito. O sea, esa mujer es la sensualidad hecha mujer, la presencia hecha mujer y me encanta, ella es preciosa. Y me encanta todo. Glenny, saliéndonos un poquito del tema Grand, te quisiera hacer una pregunta bastante polémica, o bueno, hablar de un tema bastante polémico, y es que bueno, a partir del 1 de junio hasta el último de junio, celebramos lo que es el Pride, lo que es la comunidad LGBT, una reivindicación social que se celebra año a año y que por supuesto nos visibilizamos más este mes de junio, desde que inicia, bueno, hay un día en específico, pero desde que inicia hasta que termina. Aunque debería ser todo el año esta reivindicación. Te quería preguntar cuál es tu posición frente a la participación de chicas transgéneros en los concursos de belleza y por supuesto, cuál es el mensaje que tienes tú para la comunidad LGBT en este mes tan importante para nosotros. Mira, yo siento que, como decís vos, no debería ser solamente un mes, no debería ser solo un día, como el 28 de junio, como la celebración grande. Sí. Mira, yo siento que nadie tiene por qué meterse en la sexualidad de otras personas. Nadie tiene por qué juzgar ese tipo de temas porque así como al cerrar mi puerta, yo vivo mi vida privada y personal, nadie tiene por qué, ser un intruso ahí, pues. Y mira, yo te digo una cosa, todas las personas, sin importar nuestro sexo, nuestra raza, nuestra ideología política, nuestra religión, merecemos respeto. Y conforme que las trans participen en certámenes de belleza, ¿por qué no? O sea, mira, te digo una cosa, yo entiendo y comprendo que hay personas que nacen en el cuerpo equivocado y se tiene que respetar. O sea, yo soy súper católica. Yo soy una persona súper católica, yo soy creyente también del universo, de la energía, de todo eso.
pero ¿por qué yo voy a cuestionar lo que otra persona va a hacer? O sea, realmente es una persona libre, así como yo quiero tener derecho a hablar, yo tengo derecho a opinar, a elegir qué ponerme, qué vestirme, qué hacerme, qué no hacerme. O sea, ¿por qué no puede participar si es una persona que lastimosamente nació en el cuerpo que no debió? Y aparte de eso, las mujeres trans son mujeres, o sea, son realmente mujeres. O sea, desde ahí, desde la esencia de ser mujer es sentirse mujer, es ser mujer. O sea, es nacer con eso de yo soy mujer y sentirse orgulloso de lo que vos sos. Entonces yo siento que, adelante, muchachos, yo no soy ni juez ni nada. Me parece que más que todo las personas, bueno, sin entrar como vos sabes a conflictos, siento que hay un poco de ignorancia en el juzgar, porque yo no puedo hablar de un tema que yo no conozco a profundidad, yo no puedo hablar de un tema que yo no sé cómo esa persona se siente, yo no sé cómo esa persona se percibe, yo no sé cómo esa persona quiere lograr sus metas. Si yo he luchado todos estos años por lograr una de mis metas, uno de mis grandes sueños, ¿por qué las mujeres trans no van a poder hacerlo? O sea, Claro. me parece un poco ilógico. Yo siento que en unos años va a cambiar eso y las futuras generaciones van a ir con otro tipo de ideología y te lo juro que voy a estar feliz porque voy a traer hijos al mundo en el nombre de Dios que van a venir con responsabilidad afectiva e inteligencia emocional a crear un mundo mejor. Entonces, adelante. O sea, para mí yo tengo amigas que son de la comunidad y yo quiero verlas triunfar, verlas brillar, verlas plenas, realizadas, cumpliendo sus sueños, cumpliendo sus metas. Acabas de decir algo que me encantó y eso mismo lo dijiste en tu mensaje final, en tu speech del Migrar en Nicaragua, es sobre la responsabilidad afectiva, que muy poco se habla y que es un tema muy importante hoy en día, hablar de la responsabilidad afectiva y me parece súper bien que tengas esto en tu lema y que sigas ahondando en eso, sobre todo en la actualidad. Soraya. Yo te quería preguntar, teniendo en cuenta ahora que estamos hablando de la comunidad LGTB y sobre todo que esta comunidad ha sufrido muchísimo bullying durante muchísimos años y siendo el bullying tu plataforma, me gustaría saber qué planes tienes con esta plataforma. ¿Tienes algún evento en el que vayas a hablar? ¿Tienes algunos planes con esta plataforma? Cuéntanos un poquito. Mira, yo siento, bueno, respondiendo lo de Daniel, o sea, siento que se nos ha educado siempre bajo el raciocinio. Desde que estamos en la escuela, en los colegios, siempre es como el enfoque de inteligencia, o sea, de matemática, español, no sé qué. Pero el ser humano es meramente emocional. No se nos da una educación emocional, no se nos da cómo ser asertivo con nuestro prójimo, no se nos da nada de eso que es importante hoy en día. Por eso es que ocurren tantos atropellos hacia la dignidad de las otras personas. Y bueno, con lo que decía Soraya, sí, pienso hacer unos foros con varias invitadas especiales. Entonces, como que esa es una de mis armas para poder combatir el ciberacoso, poder promover el respeto que las personas merecen. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a una parte donde te vamos a ir realizando preguntas rápidas, preguntas para respuestas rápidas. ¿Ok? Yo no sé si Soraya, como Soraya también es tan nueva en esto conmigo, te vamos a ir yo te voy a hacer las dos primeras preguntas y ya después una Soraya, una yo, para que vayas respondiendo. Okay. Un país. Nicaragua. Un plato. El bao. El bao es una comida típica de nosotros que al vapor es yuca, plátano verde, plátano maduro, con carne previamente salada, la dejan salando por unos quiero. Y yo. Soraya. ¿Traje de baño o traje de gala? Traje de baño. ¿Tacones o zapatos deportivos? Tacones. ¿Pelo recogido o pelo suelto? Ambos. ¿Con maquillaje o sin maquillaje? Depende. Un color. Lila.
Ay, cuidado con los outfits lila para el Big Grand International, cuidado. Traje típico o traje preliminar en traje de gala. Traje de gala. ¿Prefieres pregunta final o prefieres pasarela? Pregunta final. Muy bien. ¿En la playa o la montaña? La playa. Vivo en la playa. Un animal. Perro. Ay, yo pensé que iban a decir la niña, no, mentira. Bueno, Glenny, nos encantó conversar contigo, sobre todo saber ese poderoso mensaje que tienes para Migrant International. Me encanta que Nicaragua tenga una reina tan completa y sobre todo una reina que tiene un cuerpazo increíble, registra muy bien en fotos, habla inglés, se expresa muy bien y lo que queda es preparación, preparación. La que vence es la que más se prepara. No la que más se prepara porque vio una clase, es la que escuchó la clase y llegó a su casa a replicar lo que vio en la clase y se empeñó y así es que lo logran para perfeccionar, porque bellas todas, divinas todas, pero hay que destacar delante de muchísimas candidatas y es importante, y a mí me gustaría, yo siempre digo esto, mira, hay powerhouse y de eso no hay duda, está Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, Filipinas, pero a mí me encanta cuando un país que no es powerhouse en concursos de belleza triunfa. A mí me encanta, por ejemplo, cuando Ana Marcelo clasificó en Miss Universo, yo te lo juro que hasta lloré porque me encanta cuando las niñas trabajan con el corazón, se empeñan en lograr los objetivos y cuando estos países pequeños trabajan tanto por lograr este tipo de triunfos, y eso me gustaría ver en Nicaragua y en cualquier otro país que quizás trabajan por la corona y muchas veces no lo logran, y eso quiero que lo sigas haciendo tú, que trabajes muy duro y que por supuesto te prepares muy bien. No, sí, claro. O sea, yo, aunque se me ampollen los pies, yo voy a practicar pasarela porque yo voy a dar show grand. O sea, mira, yo voy a dejar el cuerpo, el alma, o sea, el amor que le tengo a mi país para que logremos la primer clasificación. I want to be the first ever Miss Grand Nicaragua to enter to the top. Y ¿Qué? Me dejaste seca, yo quedé, ella hablando inglés, mi amor, y de vaina digo hello. Y quiero, o sea, realmente yo no voy por una clasificación, la verdad. Yo voy por la corona. O sea, Esa es la actitud. cuando vos apuntas, o sea, uno tiene que apuntar alto, alto siempre, siempre al cielo, siempre, siempre. Esa es la actitud de alguien, de una ganadora, total. Vas por la meta, no conformarse con lo pequeño, no, ir por lo grande. Yo he visto, o sea, todas mis compañeras que ya están electas, todas tienen potencial, todas son bellas, pero yo tengo el hambre de traer esa corona aquí, a mi país. Yo sé que todas, pero créeme que quiero hacer sentir a mi país orgulloso, quiero hacer sentir orgullosa a mi organización de haberme dado la oportunidad de portar esta corona. Qué bonita. ¡Ay, qué bella! Esta es una corona nueva que se está estrenando, es de George Whittles, la diseñó él para la organización de Miss Grand Nicaragua, y quiero hacer sentir orgulloso a todas las personas que han confiado en mí, que me están apoyando, a todas esas personas que digan, dio todo, o sea, no se guardó nada, no se reservó nada, representó muy bien a mi país, representó muy bien a los nicaragüenses, porque nosotros somos, como yo te decía, personas luchadoras, perseverantes, persistentes. Entonces yo sé que sí lo vamos a lograr, o sea, voy por todo, en el nombre de Dios, o sea, siempre agarrada la mano de Dios y con toda la fe, con todo el empeño, la dedicación y sobre todo la disciplina para poder dar un mejor papel. Desde luego nos estás haciendo tener muchísimas ganas de verte en la final.
Gracias. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y vieron esta entrevista. Recuerden que esto va a estar publicado en Spotify, también va a estar publicado en YouTube para quienes quieran volver a verla. Y por supuesto, recuerden seguir a Glenis, su paso por el Miss Grand International en su cuenta de Instagram. Por aquí también vamos a estar haciendo muchos análisis del Miss Grand International más adelante. Gracias, Soraya, porque siempre nos acompaña con las traducciones y ahora que hoy estuvo haciéndole el quite a Jesús porque no pudo estar. Recuerden también, por supuesto, seguirnos en YouTube como Soy Daniel Ramos y nos vemos en otro capítulo de Todo más Todo. Chao. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.